Opinión del periodista Alfredo Martínez de Aguilar. 7 de la mañana con 2 minutos. Es Rubén Aguilar, no es Alfredo, es Rubén Aguilar, analista político. ¿Cómo estás, Rubén? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Alejandro? ¿Cómo está la audiencia? Pues mira, hoy quisiera hablar, aunque está lejos de ustedes, todo el proceso de la reconstrucción que como país de todos modos nos toca respecto a los terremotos del 7 y el 19 de septiembre. Ya anunció el gobierno en principio que la reconstrucción puede costar en torno a los 31,000 millones de pesos, que esto equivale como a 1,700 millones de dólares. Y ¿para qué este dinero? Primero, para hacer frente a 150,000 viviendas dañadas. Es el impacto que tuvo el terremoto del 19 de septiembre, en particular del 7. Implica que fueron destruidas de manera total 55,000 viviendas. La mayor parte de ellas, casi 50,000, entre Chiapas y Oaxaca. También implica hacer frente a los daños ocurridos en casi 13,000 escuelas del país, ubicadas en el estado de Oaxaca, el estado de Morelos, el estado de Chiapas, Puebla, Tlaxcala, el estado de México y también la Ciudad de México. De ellas, de este conjunto de escuelas, hay 577 que hay que construir de nuevo, hay que derruirlas y volver a construir, básicamente en Oaxaca y en el Estado de México, que fueron los estados más afectados. En Oaxaca son 267 de esta escuela y en el Estado de México 192 en versión de la Secretaría de Educación. Y de otro lado también hay que hacer frente al daño en el patrimonio monumental de México, básicamente monumentos religiosos, conventos del siglo XVI, patrimonio de la UNESCO, patrimonio cultural mundial, de los cuales tenemos, y eso implica entonces pues distribuir esos 31,000 millones de dólares, 1,700 millones de dólares en esos tres grandes rubros. Hay personas del sector privado y algunos analistas que plantean que esto es apenas un tercio, que en realidad son cerca de 100,000 millones de pesos, algo así, poco menos de 6,000 millones de dólares, lo que estaría implicado en el proceso de reconstrucción. Por lo pronto, lo oficial de parte del gobierno son que el costo ronda en los 31,000 millones de pesos, 1,700 millones de dólares, sin incluir todavía el impacto en la infraestructura de las comunicaciones, puentes, carreteras, el impacto que pudo haber tenido en la obra hidráulica y tampoco en los hospitales del sistema de salud, del IMSS, Seguro Social, Secretaría de Salud. Implican una tarea gigantesca y el espacio es muy corto y pronto vienen las campañas electorales, la elección, el nuevo gobierno. En ese marco se dan. Hay de ese conjunto de los 31,000 millones de pesos, a 13,000 millones, algo así como 716 millones de dólares son para educación, para la reparación de esas casi 13,000 escuelas, de los cuales 577 hay que volverlas a hacer de nuevo. Y 1,874 tienen daños parciales pero considerables, el resto daños menores. 10,000 millones de pesos son cerca de 550 millones de dólares para la construcción de vivienda, la mayor parte a Chiapas y Oaxaca, como ya decíamos, y 8,000 millones de pesos, algo así como 440 millones de dólares para la reparación del patrimonio cultural del país. La Secretaría de Hacienda ha dicho que el recurso existe, que no es un problema,
y que en todo caso el Congreso tendría que hacer ajustes al presupuesto que ya se mandó y está en manos de la Cámara de Diputados. Y junto con esto es interesante, es una realidad que expresa la nueva realidad del país, es que ya han surgido instancias de la sociedad civil, plataformas de la sociedad civil, que por su cuenta van a dar seguimiento a los gastos, a cómo va el desarrollo de las zonas de reconstrucción, y aquí en este sentido tanto el gobierno federal como los estados pues van a tener una vigilancia, cientos de miles de ojos ciudadanos orquestados en estas plataformas. Hay una que se llama Epicentro, que implica 29 organizaciones de muy alto nivel, como el INCO, como Mexicanos en contra de la corrupción y la impunidad, que van a estar vigilantes de este proceso. Y en este sentido, pues convierte en una navaja, en una espada de doble filo, porque ya la lejanía de los políticos, de los ciudadanos, y el rechazo en general de la ciudadanía a los políticos, a sus partidos, resulta interesante e importante ver cuál va a ser su desempeño, porque o se cierra esta brecha a partir de una acción extraordinaria en términos de la reconstrucción, o la brecha se convierte en algo salvable, porque la ciudadanía considera que está habiendo actos de corrupción, de ineficacia, de incapacidad de responder a la demanda ciudadana, y en este sentido pues es particularmente difícil para el gobierno de la República. Si bien es cierto que son estados en lo particular, con gobernadores en lo particular, y algunos de ellos, en el caso de Morelos, en el caso de Chiapas, en el caso de Puebla, con cambio de gobernador en la elección del 2018, pues va a ser, de todos modos, a pesar de eso, los ojos van a estar centrados en el gobierno federal. La ciudadanía, en términos generales, en un fenómeno de este carácter, no divide entre el gobierno del Estado y entre el gobierno federal, y aquí pues o sirve para salvar, reducir el abismo que existe o la brecha que existe entre la ciudadanía y el gobierno, o se va a profundizar, Alejandro. Definitivamente no está muy complicado esto, y sobre todo porque desafortunadamente se difunden en muchas ocasiones noticias falsas, y aún y cuando alguien que sí conozca dice eso no es cierto por esto y da argumentos y demás y da pruebas, la gente se va por lo que considera que es lo cierto y no le importa. O sea, cree más lo malo que lo bueno que se pudiera decir, o que la prueba que se tenga contrario a lo que se está publicando. Como que ahí sí va a estar muy complicado, ¿no? Sí, es complicado porque hay un rechazo, yo diría que bien ganado. Sí. Que entonces sí, a veces, o con relativa frecuencia, como tú lo mencionas, ciertas acciones buenas del poder no son reconocidas por la ciudadanía, y domina una actitud más emocional en la valoración. Ahora, lo nuevo, probablemente eso no existió de esta manera en los signos del 85, lo nuevo está en que hay sí un conjunto de organizaciones ciudadanas muy serias, con gente muy calificada, doctores en economía, en política, muy bien formados en universidades del extranjero, como lo pueden estar ciertos funcionarios públicos, tienen el mismo nivel. Eso no ocurría antes en el mundo de la sociedad civil organizada, que va a estar vigilando el proceso. Eso sí es una nueva realidad y va a objetivizar incluso para la sociedad qué sí está pasando y qué no está pasando. Y en ese sentido el gobierno debe ser absolutamente consciente de que está siendo vigilado, que cualquier cosa que suceda tiene un impacto inmediato, directo, sobre la elección del 2018. Y en este sentido, pues tiene que estar el gobierno federal y los gobiernos estatales, en particular de las zonas afectadas, pues muy atentos a realmente ser transparentes, a cerrar cualquier espacio de la corrupción y ser muy eficaces en la acción y organizarse muy bien, porque si no,
las cabezas están en juego, sus cabezas están en juego y va a influir muchísimo si lo hace mal el gobernador de Morelos para que el que es del PRD, para que los electores rechacen esa opción. Si va a ser el caso del Partido Verde, pues igual, o va a ser el caso de Puebla, que está el PAN, pues igual, y el gobierno federal que está en manos del PRI, pues si lo hacen mal y la sociedad lo valora mal, la opinión negativa, que ya existe, por cierto, pues se va a agravar. Exactamente. Es un problema muy difícil en temas políticos, y independiente de eso, puede uno ignorarlo, pues está la condición de la gente, que es lo más importante, cómo el gobierno va a ayudar a las víctimas, a estos 155,000 familias mexicanas que tienen daños estructurales en sus casas, de ellos 50,000. Hay que pensar cómo robar, cómo les va a ayudar, que han perdido sus trabajos, cómo aquí hay un problema social grande. Básicamente es cierto, no está en la franja norte de México, pero sí está concentrado en Oaxaca, en Morelos, en Chiapas, en Puebla, en Tlaxcala, en el Estado de México y también en la Ciudad de México. Y si no hay una respuesta potente, efectiva de las autoridades, el rechazo que ya existe, pues se va a acrecentar, y la posibilidad de que nuevas alternativas electorales lleguen, entonces, incluyendo la presidencia de la República, pues está a la orden del día. Y es que, aunque pues sí está muy lejano de nosotros, de todas maneras, como a Ciudad Juárez en el sismo de 1985 vino mucha gente, por ejemplo, de la Ciudad de México, hay mucha conexión con la Ciudad de México, hubo mucha ayuda que se llevó hasta la Ciudad de México, hasta Oaxaca, la gente se volcó, igual que en la mayoría de las ciudades y los estados, por eso sí hay interés, y en caso de que se empiece a mencionar siquiera que todos estos recursos que tú mencionabas en cuanto a millones o miles de millones de pesos, si no se aplican, si se están desviando, si no se ve que hay una verdadera reconstrucción, pues el reclamo va a ser generalizado, independientemente de que no nos haya tocado a nosotros, mi querido Rubén. Yo estoy seguro, y yo estoy absolutamente seguro, Alejandro, y hay un cuidado del conjunto del país en lo que pueda ocurrir, eso me queda clarísimo, y se ha convertido, independiente que afecta a un particular zona y habitantes del país, en términos de la significación política y también en términos de lo que ha implicado como solidaridad en el conjunto de la sociedad mexicana con estos lados, pues sí, nos implica a todos, y yo pienso que tiene una enorme influencia en el conjunto del país y no solo de las zonas afectadas. Oye, ¿habrá algún beneficiado con esto políticamente, me refiero? Yo en este momento, al ver cómo se comportaron los partidos políticos, todos los partidos políticos, intentando sacar más de la tragedia, que supuestamente haciendo donaciones y reduzcamos nuestros gastos, yo pienso que lo han hecho muy mal todos, y que todos han estado muy mal valorados, y en ese sentido, desde mi punto de vista, todos perdieron. No hubo ningún partido que haya ganado, todos se vieron mal de cara a la ciudadanía, y las encuestas, tres encuestas que ya se han publicado en medios nacionales, en medios de la Ciudad de México, por un lado Reforma, por otro lado El Economista, por otro lado Universal, pues señalan que hay una enorme valoración de la sociedad respecto a los propios ciudadanos, calificaciones de 94, 96%, diciendo que la sociedad civil actúa extraordinariamente bien, sale bien valorado el Ejército, la Marina, la Protección Civil, y luego hacia estos con 86, con 85%, y hacia el final los peor valorados son los gobernadores y el presidente de la República en orden de los 35, 36%, lo cual te revela pues cuál es la visión de la ciudadanía, que descalifica y a los gobernantes, a los partidos políticos también, que representan al conjunto de las fuerzas políticas del país, y en ese sentido yo sí pienso que en general los políticos y sus partidos todos perdieron frente al terremoto porque no pudieron actuar
actuar ni estar a la altura de lo que sí estuvo la ciudadanía. Pues sí, como siempre, muy interesante tu análisis, mi querido Rubén Aguilar. Gracias a ti, Alejandro, un buen día en la audiencia. Muchísimas gracias, muy buenos días. Rubén Aguilar, analista político, 7 de la mañana con 17 minutos. Vamos a la pausa.